¿Cómo están? Quiero contarles de qué escribo este domingo en el Universal. Mi columna se titula Alito 2.0. Y bueno, comienzo diciendo ahí que todo parece indicar que la 4T logró ya doblarle las manos al impresentable de Alito Moreno, el presidente del PRI. Después de mostrar sus tropelías a través del Martes del Jaguar, de este programa de Laida Sansores, donde pues se exhibió a Lito como nunca se había exhibido un político en este país, a través de esos terribles audios que revelaron las cloacas de la política mexicana y de este personaje en particular. Y después también de haber presentado ya la solicitud formal de desafuero ante el Congreso, pues pareciera que eh, Alito ha decidido volver al redil, pues después de este jalón de orejas que le han dado. Entonces, de pronto vemos como Alito, que hasta ayer era el personaje más detestado del país, pues hoy aparece como personaje sonriente, tomándose fotografías con el secretario de la Defensa, dándose abrazos y contándose secretos con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, haciéndolo además en un sitio tan público como es el Pleno de la Cámara de Diputados, en una imagen que a mi juicio dice más que mil palabras, dice mucho de los dos personajes, dice mucho de lo que es el PRI, dice mucho de la política en México. Um, y vemos también, en estos mismos días, vimos a una de las diputadas del presidente del PRI, digamos, Yolanda de la Torre, que es una diputada priista subordinada claramente a Lito, salir a ofrecer una suerte de solución alternativa al tema de la reforma constitucional propuesta por el gobierno, la cual consiste en posponer la presencia de los militares en las calles hasta 2028, que bueno, pues es una manera de patear el problema hacia adelante sin resolverlo, aunque también, pues quizás un posible punto de acuerdo entre los distintos grupos parlamentarios, no sabemos, ya lo veremos. Y vemos, mientras tanto, pues que la sección instructora de la Cámara de Diputados, que es donde toca discutir el desafuero, Alejandro Moreno, este desafuero que interpuso la Fiscalía de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito, pues que todavía no tiene fecha para convocar a sus integrantes y pues no se sabe si tiene para cuándo. Y llama la atención el contraste con la celeridad que se le dio al caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Creo que la diferencia no puede ser más evidente. Entonces, pues es muy claro que hay signos de que se está pensando darle la impunidad a Nito, que se va a negociar su impunidad. Todo sea por la gobernabilidad, dirán algunos. Toca tragar sapos, dirán otros. Y no habrá quienes justifiquen todo esto desde el necesario pragmatismo. Habrá incluso quien piense que al final del día, y a veces yo lo pienso también, que al final del día, pues quizás no hay otra manera de lidiar con un ampón eh, como es Alito Moreno, de forma kosher, con prácticas políticas buena ondita, que a un personaje así, a un gángster de la política como es Alito, pues hay que someterlo con estrategias eh, pues duras, para decirlo de una forma suave. Es decir, que con un político tan corrupto como Alito Moreno, pues no se pueden usar recursos eh, light, ¿no? Para someterlo. En cualquier caso, pues queda un mal sabor de boca cuando vemos normalizada una práctica de extorsión, porque eso fue lo que se hizo con Alito, y cuando notamos una vez más que la aplicación de la justicia en México sigue sujeta a criterios políticos, premias o castigas a quien te conviene, como bien lo escribía Jorge Cepeda Patterson en su columna de Milenio de la semana pasada. Y bueno, yo creo que la pregunta aquí es inevitable.
¿Cómo y con qué cara la 4T podrá justificar discursivamente dejar impune a Alito después de todo lo que nos reveló sobre él a través de la filtración de sus audios? Alguna respuesta tendrán que ofrecerle a sus propios simpatizantes y seguidores. ¿La tendrán? Pues les dejo la pregunta en el aire. No se trata de plantear una concepción enteramente principista y moralista de la política. La política siempre tiene, digamos, elementos sucios, por decirlo de alguna manera. Pero sí se trata de preguntarnos, ¿para qué darle impunidad a Lito? ¿Impunidad a cambio de qué? ¿Acaso se trata de impunidad a cambio de aprobar la gran reforma que transformará la realidad de este país, que hará menos pobres a los pobres, que permitirá distribuir la riqueza, que permitirá hacer una gran reforma fiscal, no sé? ¿O se trata tan solo de asegurar la presencia del ejército en las calles, de hacer una reforma electoral que creo que tampoco es tan prioritaria? ¿De qué se trata? ¿Impunidad a cambio de qué o para qué? Quizás en el fondo, y bueno, si fuese así, pues tal vez se justificaría más. Pues se trata de dinamitar la Alianza por México. Y bueno, de esa manera asegurarse el triunfo de Morena en las elecciones de 2023 en Coahuila y el Estado de México y las presidenciales en 2024. Por cierto, circula la versión, esto ya no lo escribí en mi artículo, de que Alito habría negociado el Estado de México y habría dicho que de quedarse solo con Coahuila. ¿Quién sabe? Pero bueno, si de esto se tratara, pues probablemente la operación impunidad Alito termine dando réditos. Porque la alianza ya parece estar haciendo agua, esa es la realidad. 3 partidos ya anunciaron su decisión de suspenderla temporalmente, esto 1 año y medio después apenas de que se había creado. Entonces al final, pues esta alianza, ¿qué permitió? Pues le permitió obtener ciertas victorias electorales a los partidos que conforman la Alianza Va por México, especialmente en la Ciudad de México, donde obtuvieron casi la mitad de las alcaldías, y en otras urbes del país, como Puebla, Toluca, Veracruz, Cuernavaca, Hermosillo, Tlaxcala, San Cristóbal de las Casas, entre otras, que les permitió pues, lograr evitar que Morena alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y bueno, de esta forma frenar la reforma energética. Pero pese a estos logros pequeños, diría yo, modestos quizás, en el fondo va por México depende y ha demostrado ser muy dependiente de personas, de dirigentes, de los dirigentes de sus partidos. Los cimientos de esa alianza, y lo decía uno de los dirigentes de Movimiento Ciudadano, son muy débiles y tiene razón. Realmente la alianza del PRI, PAN y PRD ha servido sobre todo para que los 3 partidos sobrevivan en un momento donde la fuerza de Morena parece abrumadora. Sin embargo, más allá de ser un bloque de contención contra la marea guinda, no hay mucho que realmente una a los partidos y eso es que a estos partidos, y eso es que va por México, pues puede caer fácilmente, como se está demostrando en estos días. En consecuencia, ya para terminar y no aburrirlos más, lo que veremos en los próximos meses tal vez sea un adelanto de lo que algunos ya anticipaban para 2024, y es la reducción del PRI a un mero partido testimonial, con parte de sus cuadros migrando hacia Morena, convertido Morena, por cierto, en un partido cada vez más pragmático, cada vez más electoral o electoralista, o quizás hasta electorero, y con la conformación de 2 polos, 2 fuerzas políticas principales. La 4T, con sus aliados, Morena, PT, etcétera, y por el otro el PAN como la principal oposición del país. Y Alito, pues bien, gracias. Alito, pues mientras todo esto ocurre, seguirá velando
simple y sencillamente por sobrevivir. Y bueno, si de paso se lleva al PRI entre las patas, pues bueno, al que le importa, ¿no? Yo creo que le tiene sin cuidado llevarse entre las patas al PRI, a México, a quien sea. Bueno, pues ese es mi contribución de hoy. Échenle un ojo a mi columna. Alito 2.0 está en el Universal, en la versión de este domingo. Gracias, besos y abrazos.